Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Bienvenidos a esta nueva sesión del 10º Encuentro Interuniversitario sobre Complejidad, hoy transmitiendo desde la Universidad de Granada. Para mí es un gran placer saber que estamos al otro lado del Atlántico, desde Colombia hasta España. La Universidad de Granada tiene tres sedes. La primera sede es en Granada, en la península ibérica, en España, por supuesto, y otras dos sedes que son ciudades españolas en el continente africano, Ceuta y Melilla. Granada es una ciudad coronada por la bella Alhambra. Ceuta es una ciudad hermosa, llena de el miticismo de los griegos. Y Melilla es una ciudad en la que se combina toda la exuberancia de África con el modernismo europeo. Además, es un placer para mí estar acompañándolos desde esta ciudad, ahora que estamos viviendo estos momentos tan duros en el mundo, es un ejemplo de convivencia entre cuatro culturas y un ejemplo de convivencia pacífica entre hindúes, cristianos, musulmanes. Por lo tanto, es un gran placer para mí estar acompañándolos desde acá. Quiero darle las gracias inicialmente al profesor Javier Carrillo, gestor y mi director de tesis doctoral, sin quien no hubiese sido posible este encuentro. Bien, entonces el día de hoy tenemos para ustedes la primera charla, será Complejidad, Emergencia y Evolución en el Origen de la Humanidad, a cargo del profesor Leandro Sequeiros. La siguiente charla, Nuevas ideas físicas sobre el crecimiento de la complejidad biológica, a cargo del profesor Eduardo Bataner. Y al finalizar la tarde, Didáctica de la complejidad, por quien les habla, Soraya Laito. Bien, entonces primero quiero darle las gracias, profesor Leandro, por acompañarnos y el profesor Eduardo Bataner. Quiero contarles rápidamente, el profesor Leandro Sequeiros, nacido en España, es un geólogo y geobiólogo español que ha sido profesor de paleontología en varias universidades públicas españolas, de metodología de la investigación y de filosofía en una facultad de teología. Fue investigador de los aspectos estratigráficos, ecológicos y paleográficos de los amonites del Jurásico Superior en España. Actualmente se dedica a la tarea interdisciplinar como presidente de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta y es vicepresidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chaldry. Profesor de paleontología de la Universidad de Granada de la Universidad de Zaragoza, donde fue director del Departamento de Paleontología, y en Huelva, donde fue vicedecano de la facultad. Por razones personales, pidió la excedencia como catedrático de la universidad para dedicarse a otras tareas. Director adjunto de la Escuela del Magisterio de Úbeda, profesor de Didáctica de las Ciencias de Úbeda, Metodología de la Investigación Científica en Córdoba, profesor de Filosofía en la Universidad de Teología de Granada, vicedecano de la Facultad de Químicas de Sevilla, vicepresidente de la Sociedad Española de Paleontología de 1985 a 1993 y presidente vicepresidente de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, de la Academia de Ciencias de Zaragoza, director del Departamento de Filosofía, Facultad de Teología de Granada. Fue presidente de la Asociación Cordobesa de Mineralogía y Paleontología desde 1992 hasta 1999, editor del Boletín de Historia de la Geología de España de 1991 al 2003, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Teilhard de Chaldrin desde el 2013 y presidente de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta desde el 2020. Además, es director adjunto de la revista Pensamiento desde 2020. Profesor, es un gran placer para mí contar con usted y lo dejo acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes en España, muy buenos días en México, que son las 8 de la mañana, y buenos días en Colombia, que son las 9 de la mañana. Antes de comenzar, quería decirles tres cosas. Primero, agradecer la invitación para participar en este encuentro tan interesante y agradecer a las confianzas pues también. En segundo lugar, felicitar a todos los conferencistas y conferenciantes y ponentes que han hablado y también a todos los asistentes que han mostrado un alto nivel científico para ello.
En tercer lugar, quiero comentar que esta conferencia es un complemento a la conferencia que oímos ayer al profesor Eugenio Andrade. Él hablaba de la relación mente-cerebro y yo voy a hablar del origen de la humanidad. Y dicho esto, pues ya vamos a comenzar. Como les decía, esta conferencia tiene como título un poco largo: Complejidad, Emergentismo y Evolución en el origen de la humanidad. Me voy a referir a la humanidad y veremos ya en qué sentido lo digo, y sobre todo en tres aspectos o tres dimensiones que son fundamentales para entender lo que nosotros los humanos somos: la complejidad, el emergentismo y la evolución. Un momentito para que no pasa la diapositiva. Ahora, yo quiero ver Perdón, no está compartiendo las diapositivas. que no está No las compartiendo. estamos viendo, no las estamos viendo. Vamos a ver. Qué raro, ¿no? Eh, voy a hacer a ver. Sí, profe, hay que darle la función de compartir pantalla, como en el Sí, sí, botoncito sí, sí, verde. sí. Exacto. Sí, sí, ya la había dado yo. Vamos a ver, un momentito. Ahora, ¿ya se comparte? Sí, profe, ya estamos viendo. Ahora sí, recuerde ponerlo en modo presentación. Eso, muy bien. Excelente, muchas gracias. Estupendo, estupendo. Pues como les decía, para empezar quiero que hagan un pequeño esfuerzo. Y es entender lo que es el trabajo de un paleontólogo o lo que yo llamo ahí de un paleobiólogo. Yo me he dedicado durante 30, 40 años de mi vida a descubrir, en el sentido más etimológico de la palabra, descubrir, abrir, quitar la tapa de lo que estaba cerrado para descubrir los restos de seres vivos del pasado que nos muestran lo que ha sido la vida a lo largo de muchos cientos de miles de millones de años. Y esto es una experiencia tremenda cuando uno de pronto descubre esto. Por tanto, mi ponencia o mi conferencia tiene un sesgo en cuanto a lo que doy desde mi punto de vista. Ahí pueden ver en esa diapositiva, pues cuando yo era joven empezaba a dar clase en la facultad, en la Universidad de Zaragoza, y estaba con mis alumnos, y ese dibujo que hice para una publicación. Y para tener un poco también de información, les diré que hace unos años publiqué ese libro, Paleobiología, un paradigma emergente, que en cierto modo resumen algunas de las cosas que voy a decir yo aquí, y que en Colombia pueden acceder a él porque es editorial en Colombia. Este libro está en digital y se puede acceder a él gratuitamente. Y quiero empezar con un texto de Teilhard de Chardin, del cual soy yo presidente de la Asociación de Amigos. Teilhard de Chardin, en El fenómeno humano, escrita en el año 1947, decía: el mundo evoluciona en el sentido de una creciente complejidad, a la que responde correlativamente un mayor nivel de interioridad y conciencia. Por tanto, ya Teilhard de Chardin, en el año 47, hablaba de esta complejidad. Y quería también indicarles unas noticias que han aparecido en la prensa en estos días. Noticia de octubre del 2023. Decía la prensa: el atlas del cerebro más detallado hasta hoy nos muestra la enorme complejidad que nos hace humanos. Los científicos lograron determinar que tenemos más de 3.000 tipos diferentes de células cerebrales. Esto encaja un poco con lo que ayer nos decía el profesor Eugenio Andrade. Y otra noticia del 17 de octubre de prensa. El estudio señala que hablando de una investigación hecha en Estados Unidos, el estudio señala que en la naturaleza o en el universo ocurren al menos tres tipos de funciones. La más básica es la estabilidad, en donde se seleccionan disposiciones estables de átomos o moléculas. Otra es aquella que selecciona sistemas. Y la tercera, que es la más importante aquí y más interesante función, es la novedad, la tendencia de los sistemas complejos a evolucionar,
a explorar nuevas configuraciones que a veces conducen a comportamientos o características sorprendentes. Y por eso yo, a partir de la paleontología, voy a mostrar la necesidad de utilizar la complejidad como un elemento fundamental para entender lo que es la evolución de la vida. He dividido mi conferencia en 5 partes. La primera parte, para que tengan como una especie de percha donde ir situando las ideas. Primera parte, ¿quiénes somos nosotros, esos que nos llamamos humanos? ¿Quiénes somos nosotros? Un libro muy clásico de Hannah Arendt, de la filósofa, se llama La condición humana. Hannah Arendt, al hablar de quiénes somos nosotros, desarrolla toda su sociedad sobre la sociología del ser humano, esa bigarrada cantidad de personas que formamos nuestro mundo. Y este dibujo de Quino también puede ser interesante ahora para empezar nuestra charla. El niño le pregunta al abuelo, ¿y nosotros, abuelo? ¿Quiénes somos nosotros? El abuelo se queda pensando y la madre le pregunta al niño, ¿y el abuelo? Dice, en la biblioteca llorando. Porque responder a quiénes somos nosotros es algo muy, muy difícil. Por eso, nosotros los humanos seres vivos lo vamos a ir abordando desde varios puntos de vista. Desde mi punto de vista, yo utilizo la palabra un conocimiento de tipo interdisciplinar o transdisciplinar. Yo sé que en América usan más el término transdisciplinar, mientras que en Europa usamos más interdisciplinar. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos humanos. Y somos humanos, en primer lugar, en un sentido biológico, puesto que pertenecemos al género Homo. En segundo lugar, nosotros somos humanos en el sentido psicológico, puesto que tenemos capacidad de racionalidad. Y en tercer lugar, nosotros somos humanos en el sentido sociológico, en cuanto que incluye toda la sociedad humana. Por tanto, la palabra humanidad la voy a usar en estos 3 sentidos, en el biológico, en el psicológico y en el sociológico. De modo que haremos un tratamiento de tipo interdisciplinar. Y esto nos va a llevar a una integración de lo que llaman racionalidades sobre el origen de la humanidad. Vamos a ver intentar una síntesis lo más objetiva posible, aunque siempre sesgada por mis propios estudios. El hombre, el ser humano, es un gran enigma. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Una primera cuestión que yo creo importante y que en estos días también ha aparecido en algunas de las comunicaciones y de las ponencias es que tenemos que contemplar el enfoque jerárquico y complejo del estudio de la humanidad. Los seres humanos somos un conjunto de genes, células, tejidos, órganos, organismos, población, comunidad, ecosistema. Como seres vivos mostramos muy distintas características que son de las que va a hablar mi compañero Eduardo Baterer a continuación en su conferencia. Y alude él también al famoso libro de Erwin Redinger, que es La vida, donde Redinger va describiendo qué significa estar vivo. Una organización celular, homeostasis, reaccionamos a estímulos, atravesamos un ciclo vital, poseemos metabolismo, nos nutrimos y excretamos, nos reproducimos y evolucionamos. Eso lo doy muy de pasada porque el profesor Eduardo Batarer hablará más en concreto. Pero nosotros somos diferentes. Somos hay algo humano que es irreductible puramente a lo biológico. Es más que lo biológico. Por eso los humanos tenemos unas capacidades que son únicas. Tenemos una capacidad de racionalidad y autoconciencia a un nivel alto. Se discute mucho si los animales tienen autoconciencia, posiblemente en el diálogo salga, pero nosotros tenemos un nivel de autoconciencia mucho más elevado que el que puede tener un elefante o un chimpancé. En segundo lugar, los seres humanos nos caracterizamos en estos datos que son irreductibles a lo biológico, en que nosotros somos conscientes de la intencionalidad de nuestros actos. Nosotros somos capaces de prever las consecuencias de aquello que hacemos, cosa que un animal que hasta ahora sepamos no es capaz de entender la previsión de las consecuencias de esos actos. En tercer lugar, los seres humanos somos capaces de tener creatividad,
cosa que las máquinas no tienen. Por eso sigue un debate con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es creativa, no crea nada, solamente procesa la información que ya tiene. Y nosotros somos creativos, somos capaces de empatía, cosa que una máquina no puede, somos capaces de amar, cosa que una máquina no puede, y incluso somos capaces de dar la vida por otro, cosa que un animal o una máquina es incapaz de hacer. Vista esta primera parte, una primera acercamiento de qué es la humanidad, una segunda cuestión: ¿cómo llegamos a ser humanos? ¿Cómo hemos llegado a ser humanos? Es una pregunta muy compleja que tiene soluciones muy complejas. Siempre se ha hablado, pues, desde hace ya, antes de Darwin, que los seres humanos nos emparentamos con los primates, pero es una cuestión enormemente compleja. Hay 4 niveles de complejidad en el tratamiento del problema. Primero, somos muy complejos como individuos, somos muy complejos como sociedad, somos muy complejos para explicar cómo los humanos hemos llegado a ser humanos. Y es muy complejo hablar de cómo seremos en el futuro. Y eso, poco a poco, a lo largo de esta charla, algo iré diciendo. Por tanto, vamos a ver, les voy a decir algunos datos que los paleontólogos aportamos al conocimiento del ser humano. Ahí son unas fotos personales, también para que me conozcan de cuando yo era joven, en donde estoy en mi investigación en sitios, tanto en la cordillera. Aquí en la foto de la derecha, que estoy sentado en una piedra, estoy sentado en los restos de un mar de hace 150 millones de años, lo cual es una cuestión que mucha gente es incapaz de captar. En la foto de abajo, ahí estoy con mis alumnos también en un mar de hace 150 millones de años en Aragón. Y en la foto de la izquierda estoy también en lo alto de la Sierra de Cabra de Córdoba, con un mapa muy grande en donde se ve, al fondo se ve Sierra Nevada, para que vean que desde altos de esa sierra se ve todo eso. Algo que quiero insistirles, que creo que el otro día ya apareció en otra conferencia, es que los humanos acabamos de aparecer en este planeta. Acabamos de aparecer. Si comparamos toda la historia de la Tierra con los 24 horas de un reloj, como ven en el dibujo, los dinosaurios habrían aparecido el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y nosotros habríamos aparecido unos segundos antes de terminar el año. Por tanto, nosotros geológicamente y temporalmente estamos en el último momento de la evolución de este viejo planeta en el que estamos. Y también darles algunos datos sobre los datos paleontológicos que tenemos de los seres humanos. Nosotros como humanos hemos aparecido hace muy poco tiempo y hemos aparecido dentro de una rama que se llaman los homininos, que son unos primates que aparecieron en la Tierra, por los datos que tenemos, hace 7 millones de años en África. Y eran ya bípedos. A eso pertenecen el Australopithecus, los Paranthropus, el Lororin y el Sahelanthropus. Es una serie de primates que no son humanos, pero que son nuestros antecesores de 7 millones de años. Posteriormente aparecería ya el género Homo. El género Homo, según los paleontólogos, aparece, según los últimos datos, hace 2,6 millones de años. Aunque entre los paleontólogos discuten, parece ser que el género Homo ya es humano, o sea, ya tiene características humanas, en el sentido de que tiene intencionalidad, es capaz de fabricar herramientas, capaz de predecir las consecuencias de sus actos. Eso aparece hace 2,6 millones de años. Y aquí tienen unos cuantos fósiles, que sería muy largo para describir. A partir de los cráneos se van diferenciando muy distintas clases de Homo. Y uno de esos tipos de Homo, porque ahora mismo hay como unas 20 especies de Homo, pero solamente ha quedado una, el Homo sapiens. El Homo sapiens, el primer Homo sapiens que se conoce, tiene 165 millones de años. Y nosotros, los Homo sapiens sapiens, aparecemos en la Tierra hace 100.000 años, casi nada en comparación con la enorme extensión que tiene la Tierra. Con todos estos datos se ha podido proponer un esquema evolutivo
de la evolución humana, que no voy a describir, pero que es bastante conocido, donde a partir de hace 7 millones de años se van diversificando como ramas de un gran árbol hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es el único hominino que existe en la actualidad. Por tanto, ahí introducimos un concepto para nosotros los paleontólogos es fundamental, que es el concepto de evolución. Y en este concepto de evolución hemos de incluir una respuesta de tipo indisciplinar. Y desde mi punto de vista, ya no solamente como paleontólogo, sino como paleontólogo que hace sus devaneos en el mundo de la filosofía, esa respuesta interdisciplinar tiene 3 dimensiones. La dimensión de la complejidad, la dimensión del emergentismo y la dimensión de la evolución. En las conferencias de los días anteriores he insistido mucho en la complejidad, pero tal vez los paleontólogos, como nos vivimos en el larguísimo abismo del tiempo, vivimos mucho más la cuestión del emergentismo, de la emergencia de novedad, y también el contexto y el proceso de la evolución. Por eso nos enfrentamos con un gran problema, que es el llamado el problema de la antropogénesis. ¿Cómo llegamos a ser humanos? Al cual responderé dentro de un rato cuando veamos otras cosas más. Por tanto, tenemos que buscar respuestas complejas y para eso nos hace falta buscar herramientas epistemológicas que nos puedan hacer responder. Y es ya la tercera parte de la conferencia, las herramientas. El paleontólogo que hace un poco de filosofía, como es en mi caso, para explicar el origen de la humanidad, tiene que acudir a una serie de herramientas epistemológicas, una serie de herramientas conceptuales que me ayuden a manejar los datos científicos que tenemos. Es necesaria una caja de herramientas para interpretar el origen de la humanidad. Y esas herramientas nos van a servir para los 3 sentidos de lo humano que decía yo antes. El sentido biológico, puesto que pertenecemos al género Homo, el sentido psicológico, puesto que somos seres vivos con capacidad de racionalidad, y el sentido sociológico en cuanto abarca lo que se llama la humanidad entera. Y la primera herramienta epistemológica, que es lo que ayer también yo preguntaba a nuestro conferenciante, la primera herramienta epistemológica para mí importante para poder intentar discernir y explicar el origen de la humanidad desde el punto de vista es el concepto de la complejidad. Creo que después de estos días hemos caído en la cuenta y somos conscientes de que nuestro mundo no es una suma de cosas. En nuestro mundo todo tiene que ver con todo. Todo está profundamente interrelacionado. Por tanto, hemos de caer en la cuenta de que los seres humanos en nuestro mundo del siglo XXI somos conscientes de que la realidad, lo que llamamos la realidad, es un sistema enormemente complejo en el cual todo tiene que ver con todo. Por tanto, hemos de caer en la cuenta de que las dinámicas del origen de la humanidad están llenas de complejidades. Y aquí yo diferencio 2 cosas. Primero, hay sistemas complicados, o sea, sistemas que procesan información, en donde en esos sistemas no hay aparición de nuevas propiedades. Y voy a hacer un pequeño ejercicio que nos puede ayudar. Aquí pueden ver que tengo un trozo de periódico que está plegado, complicado. Este periódico tiene una información. Si yo abro este periódico, la información que tenía cuando estaba plegado es exactamente la misma que cuando está desplegado. No ha habido aparición de nada nuevo. Es complejo, pero es complicado. Sin embargo, hay otros tipos de sistemas, como es los sistemas vivientes, donde son sistemas complejos, sistemas complejos que autoconstruyen propiedades emergentes. Entonces, el concepto de emergencia, de emergentismo, al menos para mí, desde mi filosofía, y puede ser discutible, es fundamental. Aquí algunos de mis antecesores ponentes, conferenciantes, hablan del procesamiento de la información.
El procesamiento de la información es abrir el periódico, porque, la inteligencia artificial no tiene creatividad y por tanto no crea nada nuevo. Sin embargo, un sistema complejo autoconstruye propiedades que son propiedades emergentes. Y ahora después veremos la aportación de Valera y Maturana a este tema. Por eso, esta diapositiva nos muestra algunas ideas que nos recuerdan cosas que se supone que ya muchos de ustedes saben. La complejidad es una noción utilizada en diferentes campos, tales como la filosofía y la epistemología. Y se pueden consultar las obras de Anthony Wilden y de Edgar Morin, que aquí se ha aludido, así como también tienen que ver con la filosofía y la biología. Consultar las obras de Henri Aldan, con la sociología, con la informática y las matemáticas, que es lo que aquí hemos estado hablando, y también las llamadas ciencias de la información o los TIC. La definición de complejidad, por cierto, tiene importantes sesgos diferenciadores de un dominio de consideración. Por tanto, hay muchos modos de explicar lo que es la complejidad. Desde mi punto de vista, como les decía antes, y creo, al menos para mí es importante, aunque sea discutible mi punto de vista, una cosa es la complejidad y otra cosa es una entidad complicada. La complejidad para mí, como le acabo de decir, lleva a la emergencia de propiedades no incluidas en la suma de información. Son propiedades emergentes. Y esto es lo que aplicamos al origen humano. Un sistema complejo biológico en el cual emergen propiedades que no pertenecían a la suma de las partes anteriores. Mientras que, por otra parte, como les decía, para mí algo complicado, como puede ser el procesamiento de la información, lo que hace es mover datos de información, pero no crea nada. Son propiedades resultantes lo que llegan al final. Por tanto, desde mi punto de vista, los sistemas que llamamos complejos pueden ser de dos tipos. Unos procesos, unos sistemas pueden ser resultantes, es decir, el todo es la suma de partes, que es lo que hace la inteligencia artificial, y otra cosa son los sistemas emergentes, en el que el todo es más complejo que todas las partes. Nosotros como la humanidad, tanto a nivel individual como a nivel de especie, como a nivel de sociedad, la suma de todos nosotros es mayor que cada uno individualmente. Han emergido propiedades que no estaban en la suma de todos. Por tanto, el emergentismo, e insisto sobre ello porque yo me considero emergentista, es un paradigma científico y filosófico que defiende que las propiedades eh, de que todo lo que existe no se deriva únicamente de la suma de elementos que lo componen. O sea, no es un sistema mecanicista, sino que emerge o surge a partir de la interacción, formando un todo irreductible a sus partes. No sé si con esto queda un poquito claro cuál es, digamos, la tesis que yo propongo, que es que el origen de la humanidad no se entiende sin utilizar la herramienta del emergentismo, de que ahí han emergido propiedades que no estaban en la suma de las partes. En el caso de los sistemas biológicos complejos, como es el origen de la humanidad, intervienen, por tanto, la contingencia, es decir, el azar creador. En el curso de la emergencia aparecen elementos nuevos y contingentemente, todos recuerdan las matemáticas de la teoría de catástrofe, que ahora lo también, es totalmente contingente. Existe además también lo que se llama la canalización evolutiva, que el profesor de ayer, en algún trabajo que he visto, él habla de esta canalización evolutiva, desde el punto de vista de la filosofía de la biología, tiene que ver con lo que se llaman los paisajes epigenéticos de Paddington, que es un modo de representar el cómo en la naturaleza no todas las posibles formas son posibles. Hay una canalización hacia ciertas formas que son canalizaciones normales. Así como si tiramos cuesta abajo una pelota, irá rodando hacia abajo y nunca sube hacia arriba, pues el paisaje epigenético nos dirá que ese proceso es el que existe siempre. Y detrás de todo esto hay un paradigma de fondo, que es el que ha estado latente durante estos días,
que es la teoría general de los sistemas, en el cual hay tres elementos que son fundamentales: la homeostasis, la emergencia y la autopoiesis. Por tanto, en el origen de la humanidad tenemos que considerar que en ese proceso de emergencia emergen propiedades, y esas propiedades, si se van prolongando a lo largo del tiempo, dan lugar a que el sistema humanidad tenga tres características fundamentales: homeostasis, que es la autoconservación dentro de unos límites entre toda la información que entra y sale en el sistema. En segundo lugar, la emergencia, es decir, la aparición de propiedades que no están contenidas en la suma de las partes. Y en tercer lugar, la autopoiesis, que es la capacidad de autoconstrucción estructural, que es lo que parece por los datos que han aparecido en prensa últimamente, que algunos grupos y algunas universidades lo están redescubriendo ahora. La autopoiesis, como saben, es un concepto acuñado en América Latina, en Chile, por Valeria Maturana, que se define por vez primera en su libro De máquinas y seres vivos del año 1973. Cumple precisamente este año 50 años. Dicen ellos que la autopoiesis es la capacidad de un sistema para organizarse de tal manera que el único producto resultante es el mismo pero modificado, que es lo que sucede en la evolución humana. Autopoiéticamente, nuestro sistema humano va modificándose para dar lugar a otro elemento más modificado que es superior a la suma de las partes anteriores. Por tanto, desde mi punto de vista, este pequeño esquemita, fíjese que tanto complejidad, emergencia y autopoiesis, para un paleontólogo, deriva hacia un concepto de una gran potencia científica como es el concepto de evolución. Evolución entendida como un cambio irreversible en donde interviene la complejidad y la incertidumbre. Precisamente hace unos meses aquí en Granada tuvimos una especie de jornada sobre el tema de la evolución donde apuntábamos sobre este tema. La evolución entendida como cambio irreversible de la complejidad con dosis de incertidumbre. Por tanto, en el origen de la humanidad hay un proceso de cambio, de emergencia de cosas nuevas que hace que esas cosas nuevas sean irreversibles, no vuelven atrás, y también hay un elemento de incertidumbre que está siempre muy presente. Así como ya esta figura la ponía ayer el doctor en su conferencia, el universo puede entenderse también como un sistema complejo en donde la incertidumbre, la emergencia, y hay un tema, un trabajito que quiero recomendarles y que lo pueden bajar de internet, que es un trabajo que escribimos con el grupo, un grupo que yo trabajaba en aquella época, sobre tectónica de placas y evolución biológica, construcción de un paradigma e implicaciones didácticas. En este artículo, que como digo, lo pueden encontrar en internet, es ya un poco antiguo porque es del 95, le hablaba precisamente de la emergencia evolutiva, no solamente del ser humano, sino de todo, a partir de las placas continentales que se mueven. Esto modifica las condiciones ambientales y eso incide en que la respuesta genética de los seres vivos vaya cambiando. Y también es muy importante desde el punto de vista de la filosofía de la biología el concepto de coevolución. En nuestro mundo físico y biológico, todo tiene que ver con todo está totalmente interconectado. Y en esa interconexión, las interacciones dan lugar a la emergencia de propiedades que no estaban previstas en la situación anterior. Y otro trabajo que también les recomendaría, un poco, que es del año 1992, lástima que no se ve muy bien porque en internet no está bien, que es un estudio que yo hice aplicando la teoría de catástrofes de René Thom a la paleobiología, a la emergencia de la vida, de la evolución y consiguientemente también a la evolución humana. De modo que podemos decir
que para mí un concepto fundamental es el de evolución, entendido como cambio irreversible, con una complejidad e incertidumbre que da lugar a que el origen humano haya aparecido por unas propiedades emergentes. Y pasamos ya a la cuarta parte, porque no quiero yo alargarme demasiado. Vamos a ver un poquito qué podemos decir del origen de la humanidad desde la herramienta y desde el paradigma de la complejidad. Aquí intervienen elementos científicos y también elementos filosóficos. Aquí he puesto de Atapuerca porque el yacimiento de homínidos de Atapuerca en España, en Burgos, es paradigmático para el estudio filosófico, científico, humanístico del origen de la humanidad. Y volvemos al esquema que les decía, de cuando hablo de humanidad, estamos hablando de humanidad en el sentido biológico, pertenecemos al género Homo, en el sentido psicológico, tenemos capacidades de racionalidad y en el sentido sociológico, es todo el conjunto de la sociedad humana a los cuales se le aplica lo del origen de la humanidad. Y por tanto, repitiendo esta diapositiva que ya puse antes, la complejidad da lugar a la emergencia es la autopoiesis a la evolución, entendida como cambio irreversible de complejidad e incertidumbre de los humanos a partir de aquellos homininos que les hablaba al principio. Por tanto, es el momento de poner algunos elementos en que podrán servir en su momento para un diálogo. Creo que desde el punto de vista de la antropología hay que diferenciar. Uno es lo que desde el punto de vista de la paleontología y la biología se entiende por hominización. La hominización es el conjunto de procesos fundamentalmente biológicos que conducen desde los primates a los homínidos y consiguientemente hasta los Homo sapiens. Pero hay que entender otro concepto, el concepto de humanización. Entendemos por humanización el conjunto de procesos culturales que conducen desde los primates hasta lo que hemos llamado lo humano irreductible. Pero estos no son dos compartimentos estancos, ambos están unidos por un proceso que se llama la antropogénesis, aunque tenga unos elementos que son procesos biológicos y otros que sean los procesos de tipo cultural. Por tanto, los procesos biológicos y culturales que conducen desde el origen de la humanidad, los primates hasta los homínidos y el Homo sapiens, son procesos naturales de una gran complejidad, podríamos llamar multifactoriales, en los que emergen propiedades nuevas y a lo largo del tiempo se expresan en la evolución. Un poquito resumiendo algunas de las cosas que he dicho hasta el momento. Si atendemos también a todos los datos de la paleontología, sabemos muy rápidamente que aquellos primitivos humanos aparecen en África. África es el origen, por lo menos por todos los datos que se tienen hasta el momento, el origen de la humanidad. Y a partir a partir de África, estos en distintas oleadas fueron pasando a través de Egipto, luego hasta el final de Asia y Australia, y por otra parte a la parte europea. Y luego muy posteriormente pasarían a América. Entonces, este esquema, que yo veo bastante didáctico, yo lo usaba mucho en mi clase de antropología, se va viendo cómo desde hace 2 millones de años, prácticamente desde que aparece el género Homo, se van diversificando geográfica y biológicamente distintas especies de Homo. El Homo ergaster, que es el más antiguo, unos 6, unos 8 millones de años, que aparece en África y desde África se difunde hacia Asia con el Homo erectus y hacia Europa como el Homo antecesor o Mauritanicus, y los de Europa irán evolucionando y pasando también volviendo algunos a África y otros llegando a América en una época mucho más tardía, aunque aparte últimamente por los datos que se tienen de algunos yacimientos en Latinoamérica,
Parece ser que la llegada de los humanos a América fue más antiguo de lo que se pensaba. Por tanto, más allá de la paleontología, en quinto lugar, para ir terminando, puedo decirles que para mí, como paleontólogo, como paleobiólogo, a la hora de reflexionar y elaborar un esquema del origen de la humanidad en los tres sentidos que hablaba, biológico, psicológico y social, para mí los sistemas, el considerar que son sistemas complejos, es una filosofía puente entre la ciencia, la biología y la ciencia y otros muchos conocimientos. Por tanto, hay un debate interesantísimo hoy en el mundo de la paleoantropología, que es el debate entre biología y cultura. ¿Cuándo apareció ese comportamiento que podríamos llamar cultural y que es heredado y aprendido unos de otros? Y aquí hay una cosa muy interesante, como vamos a ver a continuación. Desde mi punto de vista, es necesario hacer una integración de la complejidad de un modo interdisciplinar. Aquí intervienen varias ramas del conocimiento humano: las ciencias humanas, la antropología cultural, la antropología filosófica, la antropología biológica y la paleontología. Es necesario integrar todo ello. Por tanto, nosotros, Homo sapiens, más allá puramente de la ciencia, ampliamos nuestra mente, de modo que el científico no se queda enrocado en su propia investigación científica, sino que abre su mente a otras posibilidades. Entonces, para entender el proceso de la humanización, ha habido históricamente tres posturas diferentes para entender. Una primera postura es la postura reduccionista. Para aquellos filósofos, científicos, pensadores y humanistas que tienen una postura reduccionista, entre biología y cultura no hay una diferenciación clara. En ese esquemita muy simplón que he puesto, si correlacionamos la complejidad con el tiempo, para estos de postura reduccionista, los seres, la biología da lugar a la cultura de un modo evolutivo sin que haya ningún salto de ningún tipo. En esta postura reduccionista, la cultura se explica solo mediante la biología. Y por lo general se han identificado con frecuencia con posturas progresistas, críticas, con posturas que se antojan, que son críticas por aquellas posturas que a ellos se les antojan como poco científicas. Por ejemplo, ahora enseguida verán algunos autores, por ejemplo, dos autores que fueron muy líderes en su momento: Desmond Morris, en 1962 publica el famoso libro El mono desnudo; Konrad Lorenz, que investiga sobre el comportamiento animal y humano en el año 1976, y más conocidos, la figura de Edward Wilson, con su famoso libro de sociobiología, en donde la sociología no es sino una prolongación cuantitativa de la biología, y el famoso Richard Dawkins, del cual se ha hablado ya en alguna ocasión en esta jornada, que alguno de sus libros más característicos es Destejiendo el arco iris, o algunos sobre el gen egoísta, en donde es puramente reduccionista a la hora de explicar el origen de la humanidad. Un segundo tipo de postura son lo que llaman las posturas dualistas. Para aquellos filósofos, pensadores, antropólogos, humanistas que tienen una mentalidad dualista, ayer hablaban de Descartes, entre biología y cultura hay una fractura radical. La biología no tiene nada que ver con la cultura. La res cognitas y la res extensa de nuestro amigo Renato Descartes. Las religiones por lo general han sido dualistas, muchas de ellas, sobre todo al comienzo, en cuanto veían que por una parte está la biología y luego lo cultural o lo realmente humano, eso tiene que venir de fuera por una acción directa de dios o de alguna divinidad. En el mundo de las dualistas, ellos hablan de que existe una singularidad humana y por tanto la cultura no se puede reducir a biología, y defienden la existencia de dos principios fundamentales diferentes: el alma y el cuerpo, lo material y lo espiritual, la mente y el cerebro como dos realidades diferentes. Es la res cognitas y la res extensa de Descartes. Hoy, por lo general, en el mundo del pensamiento, las posturas dualistas se consideran conservadoras
e incluso pasada de moda y obsoleta. Entonces, si la primera no nos satisface, la segunda parece obsoleta, ¿no habrá una tercera posibilidad? ¿Hay alguna alternativa científica a las propuestas naturalistas igualistas? ¿Es necesario elegir entre el monismo, que es reduccionista y naturalista, y el dualismo? Por eso, desde mi punto de vista, las propuestas desde la complejidad, tanto emergentista y evolutiva en antropología, parecen tener más poder explicativo. Y aquí uso esa expresión de Popper, en que Popper, una teoría científica es válida si tiene más poder explicativo que la rival. La postura de la complejidad en emergentista, en antropología, se pueden basar en muy distintas fuentes. Desde la filosofía a la biología han hablado von Bertalanffy en su teoría general del sistema, Valery Maturana, Edgar Morin, que también aquí en algún momento también hemos aludido. Para ellos, en este esquema muy simplificado, biología y cultura, como ven, hay un momento donde hay un pequeño salto cualitativo. En un momento hay un momento de complejidad. Es el momento en donde en la evolución de la humanidad hay perdón que beber un poquito de agua. Hay un momento en el proceso evolutivo de la humanidad, tanto a nivel individual, a nivel psicológico como a nivel social, hay un momento en donde la complejidad del sistema da lugar a la emergencia de propiedades que no estaban en lo anterior. Por tanto, hay una continuidad evolutiva, como pueden ver, pero también hay una emergencia autopoética, una emergencia autoconstructora de complejidad. Por tanto, ya pasamos al punto quinto, en donde vemos cómo más allá de la paleontología. Por tanto, hemos de caer en la cuenta que el ser humano y la humanidad es un ser enormemente condicionado, en donde hemos de entenderlo desde el punto de vista de la interdisciplinaridad, en donde hace falta una gran unificación de saberes. Y aquí quiero traer otro texto de mi amigo Teilhard de Chardin. Saben que Teilhard era colega mío, era jesuita, paleontólogo, científico y también escribe mucho de filosofía intentando explicar la realidad. En el año 47 escribe: nacida bajo las apariencias y el signo del azar, puede esperarse que la vida se eleve a mayor altura y a partir de ahora, por efecto de la autoevolución, en la dilación de una complejidad superior y una mayor conciencia, que es un texto bastante parecido al que le leí al principio. Por tanto, la complejidad entendida como las propiedades emergentes surgidas de la complejidad de los sistemas, es algo muy fundamental para todos nosotros. Y haciendo un podemos decir que si acudimos a explicar filosóficamente el origen de la humanidad, partimos de que en el ser humano hay una jerarquía de propiedades. Esta jerarquía estas propiedades están en interacción, dando lugar a una complejidad de todas ellas. Esta complejidad nos habla de que formamos un gran sistema, tanto como individuo, como grupo social, como psicológicamente. Este sistema da lugar a tener que aceptar la emergencia de propiedades que no estaban previstas en lo anterior, y de ahí llegamos a que en el origen de la humanidad existe un proceso fundamental de toda la vida y todo el universo, que es el proceso de la evolución. Y por tanto, volvemos otra vez al principio, volvemos también a Hannah Arendt, en donde ella, en la condición humana, aunque no desarrolla estos puntos que yo he dicho, pero se cuestiona cómo hemos llegado a ser humanos y sobre todo en los aspectos, por eso hay algunos rostros que son crueles, cómo en la evolución humana hemos llegado también a situaciones de violencia, como está sucediendo ahora mismo en nuestro mundo. Y por tanto, les doy las gracias por su atención y ahora
terminada la conferencia, querría darles algunas pistas para una posible tertulia o para posible compartir alguna cosa. Una cuestión que yo estoy muy convencido es que hoy, más que nunca, es necesario intensificar los puentes de diálogo. Diálogo que sea de tipo interdisciplinar. Y hace falta también el encuentro entre científicos, filósofos y teólogos. No para llegar todos a la misma meta, sino para saber respetar y valorar la perspectiva de cada uno y aceptar que la realidad es un proceso muy complejo, en donde no es fácil. Y hay algunas preguntas que yo también lanzo a todos los presentes, tanto los que están presentes en la sala como los que están presentes desde distintos países, que nos pueden ayudar a una reflexión personal y que yo no tengo respuesta para todos. ¿Qué es lo que científicamente sabemos sobre las complejas raíces humanas? Yo he dicho algo, pero posiblemente son cosas que son opinables. ¿Cómo llegamos a ser humanos? En cierto modo, yo fui durante un tiempo profesor de antropología filosófica y yo en mi clase de antropología filosófica el tema es cómo a partir de unos primates hemos llegado a ser humanos. ¿Qué visiones del ser humano suelen aparecer en los medios de comunicación? Eso también puede ser una cosa muy interesante. Precisamente hoy aquí en Granada se está celebrando un congreso que hay 400 participantes sobre comunicación científica, donde posiblemente están hablando de cómo los medios de comunicación muchas veces deforman los aspectos científicos de las cosas y por tanto deforman también el origen de la humanidad. Porque la comunicación humana es siempre muy compleja. Y también otra pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué se entiende por el complejo proceso de la evolución? Y una cosa que yo no he tocado, pero que está latente. ¿Es el darwinismo el único modelo? Con la epigenética que está tan de moda ahora, ¿está resurgiendo el lamarckismo? Hay algo que para mí, aunque sea repetir, es claro. La evolución es un proceso de complejidad, de emergencia y de evolución. ¿Es el Homo sapiens la culminación del proceso, del complejo proceso de la evolución? Que es una pregunta que todos saben. Muchos dicen, ¿hemos llegado ya al culmen del proceso evolutivo o está todavía la evolución abierta? Es más, muchos piensan que, que la existencia del Homo sapiens o de la inteligencia en este planeta es un momento puntual de la historia evolutiva del universo y que posiblemente la humanidad terminará y que el universo seguirá su camino material como ha sido hasta ahora. ¿Es el Homo sapiens una consecuencia necesaria e inevitable del complejo proceso de evolución? Conway Morris, que es un paleontólogo muy de moda ahora en el mundo científico, este defiende que el Homo sapiens es la consecuencia necesaria e inevitable del proceso de evolución. La evolución es un proceso que necesariamente tenía que culminar aquí, que todo estaba como diseñado para que acabase todo ahí. Aquí hay un tema también importante, que es el tema del diseño inteligente, que me parece que en algunas de las ponencias de días anteriores ha salido. Hay un diseño en nuestro universo. Existe un diseñador, existe un matrix que conocen la película, una mente en algún sitio del universo que es el que ha diseñado todo esto y nosotros no somos sino un juego, figuras de un juego de ordenador. ¿Es el progreso evolutivo una ley biológica y social del origen de la condición humana? ¿Es el progreso una ley natural o es cultural? ¿Qué talante? Esto es un tema que a mí me cuestiona. ¿Qué talante suelen presentar los científicos, los humanistas y los creyentes de las religiones ante el tema de origen de la humanidad? ¿Es posible dialogar? Más que enfrentamientos o debates apologéticos, hoy es necesario por parte de todos, como les decía, un talante positivo porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Y por tanto, desde mi punto de vista, es necesaria la construcción de lo que llamaríamos la universidad, no entendido como institución,
sino como un ámbito de la sinergia de saberes de toda la humanidad. Tenemos que romper el esquema rígido y fomentar el diálogo con las ciencias y con las culturas. De algún modo es a lo que yo me dedico ahora, que es fomentar la interdisciplinaridad. Que el conocimiento humano no se reduce a ámbitos cerrados, sino que es una interacción entre todo tipo de conocimiento, entre todos vamos dando una imagen de este universo en el que estamos. De modo que hoy más que nunca, creo yo, hace falta un enfoque interdisciplinar donde haya una integración de saberes, no una mezcla de saberes, ni tampoco una fusión, sino una integración. De modo que científicos, humanistas, filósofos, ingenieros, integren sus saberes para que, respetando la autonomía epistemológica de cada disciplina, podamos ir construyendo poco a poco una visión de cómo ha sido el origen de la humanidad. Y ya con esto termino y muchas gracias por su atención y ahora pues podemos dialogar sobre esta cuestión. Muchas gracias, profesor Leandro, por su charla, por su generosidad en compartirnos su conocimiento. Profe Daisy, ¿quieres trasladarles las preguntas que tenemos en el chat, por favor? Claro que sí. Primero, más que una pregunta, es un comentario del profesor Eugenio Andrade, quien dio una charla el día de ayer. El comentario dice lo siguiente: con el mayor respeto, recomiendo la lectura del libro La perspectiva informacional, en el que justamente propongo una noción ampliada de información en la cual hay creatividad, emergencia, complejidad creciente y no un simple procesamiento de datos. Puntos en los que concuerdo con el profesor Leandro. De hecho, el libro está dedicado a cuestionar la visión mecanicista de la información desde diferentes puntos de vista. La capacidad de elegir entre alternativas posibles está guiada por la información, no los datos crudos que percibimos, sino su interpretación mediada por agencias individuales y colectivas condicionadas por la información evolutiva y culturalmente acumulada, memoria, para abrir nuevos campos y rutas evolutivas. De ellas, las que permitan un uso eficiente de la energía conducirán a la complejidad creciente. Ese es el comentario del profesor Andrade. Precisamente ayer tomé el correo electrónico del profesor Eugenio Andrade porque me gustaría intercambiarnos cosas, porque es que estuve viendo en su página web sus trabajos y son interesantísimos, porque encontré anoche, como aquí era de noche, estuve buscando algunos trabajos sobre Perse que tiene y sobre el concepto de emergentismo en Perse, que es muy interesante. Ya tomaremos contacto. Maravilloso que este encuentro sirva precisamente para eso, para atender lazos. Porque son problemas abiertos, efectivamente. Muchísimas gracias. Por ahora en el chat no hay preguntas, pero yo tengo una. A ver, El profe Carlos Maldonado habla de que la vida surge al borde del caos. Y además, Murray Hellman, dice que la acumulación de accidentes congelados le da al mundo esa complejidad efectiva que tiene. Eso, desde el punto de vista de la paleontología, ¿es totalmente aplicable o definitivamente no concuerda mucho con eso? efectivamente, perfectamente. Si recordáis la película Jurassic Park, el matemático, que yo creo que es el protagonista de la película, en un momento determinado pone en su mano, en manos de la palinóloga, una gotita de agua. Y entonces esa gotita de agua es imprevisible para dónde puede ir, porque son procesos totalmente aleatorios, que es lo que hay de, o sea, el caos no significa desorden, el caos significa que es impredecible que puede pasar. En cualquier momento, si yo tomo este lápiz y lo pongo aquí en mi mano, yo no sé para dónde se va a caer.
es un comportamiento caótico en el sentido de que múltiples variables pueden incidir en que caiga para un sitio y para otro. Y perfectamente. Entonces, en el tema de la evolución, ahí entra todo eso, pero todo eso perfectamente. Perfecto, perfecto. Pues creo que en el chat no tenemos más preguntas. No sé si... Yo tengo una pregunta mientras quienes nos siguen por el chat se animan a preguntar. El profe Leandro nos ha dado una conferencia muy interesante. Anímense a preguntarles ya que lo tenemos acá con nosotros. Profe, al final usted plantea pues, que es importante la interacción, por supuesto, de saberes, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero con mi formación científica quisiera preguntarle desde su punto de vista cómo articular o si es posible articular la ciencia con la religión cuando finalmente los métodos de la ciencia y la religión son completamente diferentes, porque la ciencia se va corrigiendo a sí misma, mientras que en la religión hay una única verdad que se cree y es cuestión de fe. Entonces, ¿cómo plantea usted que podría darse esa articulación que para mí, desde mi punto de vista, no podría darse porque son métodos diferentes? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema amplísimo y a eso me he dedicado durante bastante tiempo. En España existe, y pertenezco a ello, la Cátedra Ciencia, Tecnología, Religión, que es una cátedra universitaria que radica en Madrid y que yo formo parte de la cátedra, y ahí hay personas que lo que intentan es, no el concordismo que ayer se hablaba por aquí, sino se trata de que puedan establecerse puentes de diálogo entre ámbitos aparentemente tan diferentes como la tecnología, la ciencia y las experiencias espirituales o religiosas. Es que cuando hablamos de religión, nos pensamos siempre en religiones formales. Hay experiencias que superan lo puramente empírico. Por ejemplo, la experiencia de la belleza no es una experiencia científica. El que un cuadro sea bonito, eso supera la química del cuadro. Pero entonces el ser humano tiene capacidad para experimentar cosas que trascienden lo puramente empírico. El amor no se puede, aunque tenga un fundamento biológico en nuestra mente, en nuestro cerebro, sin embargo, no se puede reducir puramente a química. Hay algo más. Los sentimientos son algo más que todo eso. Entonces, eh, eh, sobre ese tema, eh, yo he escrito muchas cosas, puedes buscarlo en Internet, y más, muchos de esos de los libros que he escrito, como decía antes, yo publico siempre en digital, en una editorial digital que tiene sede en Colombia. En México no lo sé. De modo que todos los libros que yo tengo escritos se pueden bajar gratuitamente, porque yo no, he puesto que yo no quiero ganar nada con los libros. Y entonces, sobre ese tema, hemos trabajado mucho. Es un tema interesantísimo y muy largo de hablar, porque depende, en cierto modo, también de muchas de concepciones del mundo. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Entonces, también cordialmente invitado a que sigan a todos a que sigan los libros de el profe, ya que tan generosamente nos los deja para que los podamos ver de manera gratuita en su página, ¿cierto, profe? Si quiere contarnos nuevamente cuál es su página. No, no, no. Está en internet. Si tú buscas mi nombre y Bubox, la editorial es Bubox, ahí puedes encontrar y puedes bajarte bastantes libros de ese tema que tengo escrito. Y que Muchas supera el intercambio así verbal, que sería una cosa enormemente largo, porque afecta en cierto modo muchas veces a fundamentos psicológicos de nuestra estructura mental. Y tú que estás metida ahora en cosas de didáctica, sabes que los cambios conceptuales y metodológicos, que lo que se enseña no es una transmisión, no transmisión pasiva, sino es una reconstrucción de los mapas conceptuales que están ya en la mente de los estudiantes.
de las concepciones del mundo. Todos los seres humanos tenemos nuestras propias concepciones del mundo heredadas desde nuestros padres o desde nuestra infancia. Y todo consiste en trabajar nuestra concepción del mundo para intentar integrar en la concepción del mundo elementos que a veces uno no ve. Por ejemplo, hay que aprender a enseñar a la gente a sentir la música. Eso se aprende. Igual que sabéis que la violencia se aprende. La violencia no es genética. La violencia es todo cultural. Hoy se le da muchísima importancia desde el punto de vista de la paleontología y la paleobiología al elemento cultural. Sabéis que nuestros genes aportan muy poco. Somos básicamente cultura. Somos básicamente herencia de tradiciones heredadas de los mayores. Y por eso la epigenética está ahora tan de moda, en cuanto que hemos visto que nuestro entorno nos está construyendo. Somos fruto de nuestro entorno, de nuestro ambiente, de nuestra vida. Los valores los vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. La educación significa ir canalizando al ser humano para que vaya reencontrando su propio sentido, su propia vida. Yo tengo publicado por ahí un cartel en donde se ve a un niño o niña saltando con los brazos abiertos. Y detrás se ve a una figurita que es el profesor o profesora. Y dice, con ayuda de mi profe, volaré con mis propias alas. La educación no es indoctrinar, la educación es ayudar al otro a que vuele con sus propias alas. Y en eso Soraya, yo coincido mucho contigo porque yo me dedico muchos años a la didáctica de las ciencias. Entonces, enseñar ciencias no es transmitir una información, sino es reconstruir tu mente, reconstruir la mente, de modo que la mente se vaya reconstruyendo como una mente científica, pero que integra también otros saberes. Claro que sí, profe, ahí también es la motivación por el aprendizaje es muy importante, ¿no? También. Pero Exacto. bueno, profe Daisy, te doy paso porque hay unas preguntas por YouTube también, si las quieres hacer, por favor. Vale, vale. Muchas gracias. El profe Jorge Villamil nos dice, Maturana en el árbol de la vida, creo, dice que la mente no es un dispositivo físico, sino un proceso. Creo, derivando la vida como proceso en la autopoiesis como característica de los seres vivos. Sí, sí, vamos, yo estoy creo que totalmente de acuerdo con eso. Es un proceso. Es un proceso que en gran parte es un proceso adquirido, aprendido, no es genético. Bien, y aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial y Big Data en el transhumanismo y la evolución humana? No, es un tema interesantísimo, pero muy largo. Yo hace poco publiqué un libro que se llama La inteligencia artificial no es tan inteligente como parece, porque la inteligencia artificial se basa en una concepción del saber, en donde el saber es una acumulación de información y que lo que se hace es procesar información. Yo creo que el ser humano somos más que procesadores. Por eso yo soy optimista en el sentido de que no creo que ningún ordenador logre lo que logra nuestro cerebro. Por tanto, tanto alarmismo que hay con puede ser el alarmismo puede ser por la mala utilización que se haga de ese, pero es una herramienta muy imperfecta. Nuestro cerebro es una herramienta muchísimo más complicada, compleja y creativa, sobre todo, que cualquier ordenador que se pueda fabricar. Ahora que se habla de ordenadores cuánticos, posiblemente un ordenador cuántico va a muchísima velocidad, procesa a muchísima velocidad, pero eso dará lugar a que emerjan propiedades que no estaban en lo anterior. Desde mi punto de vista, no. Un ordenador lo que hace es solamente manejar los datos que quiere. Vale. Muchísimas gracias, profesor Leandro. Es un gusto y un honor tenerlo en este encuentro interuniversitario sobre complejidad y como ya lo he repetido, es
muy importante y agradezco muchísimo a Soraya también que haya tendido este puente, que haya creado estos lazos para que podamos seguir trabajando de Me manera pondré, conjunta en estos temas. Muchísimas gracias y en unos 15 minutos vamos con la siguiente conferencia. Muchas estupendo. gracias.